Saludos, ¿cómo han estado? Les habla Arsenio Riojas. Hoy trataremos el tema de las enfermedades del sistema nervioso o las llamadas enfermedades neurológicas, esperando y sea de su agrado y de utilidad para ustedes. Las enfermedades neurológicas son aquellas patologías que de una u otra forma afectan a los nervios, a la médula espinal, al cerebro, al cerebelo o al tronco cerebral, en fin, los elementos que constituyen el sistema nervioso. Estas patologías pueden ser muy diversas. Podemos distinguir las enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson de otras afecciones neurológicas como la esclerosis en placas. En todos los casos, una enfermedad neurológica se manifiesta por alteraciones en el funcionamiento de una zona o de un órgano debido a este problema nervioso. Existen más de 600 enfermedades neurológicas. Los tipos más reconocidos incluyen enfermedades causadas por genes defectuosos, tales como la enfermedad de Huntington y la distrofia muscular, problemas con el desarrollo del sistema nervioso, tales como la espina bífida, enfermedades degenerativas en las cuales las células nerviosas están dañadas o mueren, tales como las enfermedades de Parkinson y el mal de Alzheimer, enfermedades de los vasos sanguíneos que abastecen el cerebro, tales como los derrames cerebrales, lesiones en la médula espinal y el cerebro, trastornos convulsivos tales como la epilepsia, cáncer tales como los tumores cerebrales, infecciones como la meningitis. Y empezamos con las enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, y de las cuales veremos dos de cada tipo. Meningitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges. El 80% de las meningitis son causadas por el virus, entre el 15 y el 20% por las bacterias, y el resto se origina en intoxicaciones, hongos, medicamentos y otras enfermedades. La meningitis es poco frecuente pero potencialmente letal. Puede afectar el cerebro y ocasionar inconsciencia y lesión cerebral y de otros órganos. Encefalitis: son un conjunto de enfermedades producidas por inflamación del encéfalo. Son bastante frecuentes, sobre todo en determinadas regiones del mundo, y se producen generalmente por la infección de gran variedad de gérmenes como las bacterias, Rickettsia, espiroquetas, leptopsiras, parásitos, hongos y virus. Y bien, ahora vamos con las atrofias sistemáticas con afección primaria del sistema nervioso central. En primer lugar, tenemos la atrofia muscular espinal. La atrofia muscular espinal o enfermedad de la neurona motora infantil es un término aplicado a un variado número de trastornos que tienen en común una etiología genética y que se manifiestan como debilidad debida a lesiones de las neuronas motoras del astra anterior de la médula espinal, sobre todo las neuronas motoras inferiores del tallo encefálico y de la médula espinal. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Se origina cuando las células del sistema nervioso, llamadas motoneuronas, disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. En sus etapas avanzadas, los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos, resultado de la pérdida de los controles musculares inhibitorios. Y en los trastornos extrapiramidales y del movimiento tenemos la enfermedad del Parkinson y la acaticia. El Parkinson, también denominada mal del Parkinson, parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o simplemente Parkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción por causas que todavía se desconocen de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un trastorno del movimiento, la enfermedad del Parkinson también desencadena alteraciones de la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma. La acaticia es la incapacidad para mantenerse quieto que se acompaña de una sensación de intranquilidad a nivel corporal, sin llegar a la angustia. La necesidad imperiosa de moverse lleva al paciente a cambiar de un lugar y de postura, a levantarse y a sentarse en forma reiterada, a cruzar y a extender las piernas. En las enfermedades llamadas demencias tenemos el Alzheimer y la demencia vascular.
La enfermedad de Alzheimer, también denominada demencia senil de tipo Alzheimer o simplemente Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales, a medida que se mueren las células nerviosas o neuronas y se atrofian diferentes zonas del cerebro. La demencia vascular, también llamada demencia multiinfarto, es la segunda causa de demencia en adultos, después de la enfermedad de Alzheimer. El término hace referencia a un grupo de enfermedades que provocan lesiones en el cerebro por daño en los vasos sanguíneos del mismo. La causa más frecuente es la arteriosclerosis. Otro tipo de enfermedades son las enfermedades desmielinizantes. Entre ellas tenemos la esclerosis múltiple y la enfermedad de Valo. La esclerosis múltiple, también conocida como mielopatía desmielinizante, es una enfermedad caracterizada por la aparición de lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Actualmente se desconocen las causas que la producen, aunque se sabe que hay diversos mecanismos autoinmunitarios implicados en ella. La enfermedad de Valo o esclerosis concéntrica de Valo es una enfermedad neurológica rara caracterizada por la desmielinización o pérdida rápida y progresiva de la envoltura de mielina, que es la cubierta grasa que rodea las fibras nerviosas en el cerebro. Otro tipo de enfermedades son los trastornos episódicos y paroxísticos. Entre ellas tenemos dos ejemplos como la epilepsia y la cefalia. La epilepsia es una enfermedad provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro. Se caracteriza por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una predisposición en el cerebro a padecer convulsiones recurrentes que suelen dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. La cefalia hace referencia a los dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos y vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, cara y cuello. En el lenguaje coloquial, cefalea es sinónimo de dolor de cabeza. Otro tipo de enfermedades nerviosas son los trastornos de los nervios de las raíces y de los plexos nerviosos. Como ejemplo tenemos la neuralgia del trigémino y el síndrome del túnel del carpio. La neuralgia del trigémino, también conocida como prosopalgia, tic doloroso, enfermedad suicida o enfermedad de Fothergill, es un trastorno neuropático del nervio trigémino que provoca episodios de intenso dolor en los ojos, orejas, labios, nariz, cuero cabelludo, frente, mejillas, boca, mandíbula y en el lado de la cara. El síndrome del túnel del carpio es una neuropatía periférica que ocurre cuando el nervio mediano, que abarca desde el antebrazo hasta la mano, se presiona o se atrapa dentro del túnel del carpio a nivel de la muñeca. El nervio mediano controla las sensaciones de la parte anterior de los dedos de la mano, excepto el del meñique, así como los impulsos de algunos músculos pequeños en la mano que permiten que se muevan los dedos y el pulgar. Otras enfermedades son las polineuropatías. Un ejemplo de ellas es el síndrome de Guillain-Barré, también conocido como síndrome de Guillain-Barré-Landry. Es un trastorno neurológico autoinmune en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a una parte del sistema nervioso periférico, la mielina, que es la capa aislante que recubre los nervios. Cuando esto sucede, los nervios no pueden enviar las señales de forma eficaz. Los músculos pierden su capacidad de responder a las órdenes del encéfalo y éste recibe menos señales sensoriales del resto del cuerpo. Otras enfermedades son las enfermedades musculares y de la unión neuromuscular. Entre ellas tenemos la miastenia gravis y la denominada distrofia muscular. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos voluntarios del cuerpo. La denominación proviene del latín y el griego y significa literalmente debilidad muscular grave. La distrofia muscular hace referencia a un grupo de enfermedades hereditarias que producen debilidad de los músculos estriados,
que son los que producen los movimientos voluntarios del cuerpo humano. Se caracterizan por la debilidad muscular y alteraciones en las proteínas musculares que ocasionan la muerte de las células que componen este tejido. Pueden afectarse también el músculo cardíaco y producir síntomas de insuficiencia cardíaca. En las enfermedades de parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos tenemos la parálisis cerebral, que es un trastorno permanente y no progresivo que afecta la psicomotoricidad del paciente. En un nuevo consenso internacional se propone como definición: la parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor que causan una limitación de la actividad de la persona atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del feto o del niño. Los desórdenes psicomotores de la parálisis cerebral están a menudo acompañados de problemas sensitivos cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas ocasiones de trastornos del comportamiento. Entre las enfermedades del sistema nervioso también se encuentra la hidrocefalia y el síndrome de Claudy-Bernard-Horner. La hidrocefalia, que es un trastorno cuya principal característica es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Esta se conocía antiguamente como agua en el cerebro, aunque este líquido no es agua sino que es un líquido cefalorraquídeo, un líquido transparente que rodea el cerebro y la médula espinal. El síndrome de Claudy-Bernard-Horner es un síndrome causado por una lesión de los nervios simpáticos de la cara y se caracteriza por pupilas contraídas, párpado caído y anhidrosis, que es sequedad facial. Puede también agregarse además inyección conjuntival, que es el ojo rojo. En las neoplasias del sistema nervioso tenemos al meningioma y a los astrocitomas. Un meningioma es un tumor cerebral usualmente benigno. Se presenta en el tejido aracnoideo de las meninges y se adhiere a la dúa madre. Es de crecimiento lento. Es el tumor primario más común del sistema nervioso central. Los astrocitomas son un grupo de neoplasias intracraneales primarias del sistema nervioso central que aparecen en el parenquima cerebral y que rara vez produce metástasis a otros tejidos. La célula predominante en estos tumores se deriva de los astrocitos, que se han vuelto inmortales y constituyen aproximadamente un 80% de los tumores neuroepiteliales. En las patologías vasculares tenemos al ataque cerebrovascular y la hemorragia intracraneal. El ataque cerebrovascular o accidente cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular o EBC, infarto cerebral, derrame cerebral o menos frecuentemente apoplejía son utilizados como sinónimos del término ictus. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen en la actualidad uno de los más importantes problemas de salud pública. Son la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas del déficit neurológico del anciano. La hemorragia intracraneal. Esta ocurre cuando de forma espontánea y súbita hay ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Ello resulta en sangrado que se acumula en el parenquima cerebral, causando una repentina hipertensión intracraneal y probable accidente cerebrovascular hemorrágico. Las hemorragias intracraneales son emergencias médicas asociadas a una alta morbilidad y mortalidad. La tomografía es la prueba más sensible para el diagnóstico de una hemorragia intracraneal. También tenemos los síntomas neurológicos como la amnesia y las fasciculaciones. La amnesia, que es un trastorno del funcionamiento de la memoria, durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. Las causas de amnesia son orgánicas o funcionales. Las orgánicas incluyen daño al cerebro causado por enfermedades o traumas o por uso de ciertas drogas, generalmente sedantes. Las funcionales son factores psicológicos como mecanismos de defensa. Las fasciculaciones son pequeñas e involuntarias contracciones musculares visibles bajo la piel y que no producen movimiento de miembros, debidas a descargas nerviosas espontáneas en grupos de fibras musculares esqueléticas. Normalmente son totalmente benignas, pero en ocasiones pueden estar provocadas por enfermedades neurológicas graves como la enfermedad de la motoneurona y la esclerosis lateral amiotrófica.
Y es así como concluimos el tema de las enfermedades neurológicas. Se despide usted de su servidor, Arsenio Riojas Flores. Nos vemos hasta en otra ocasión. Gracias.